tal como decía, hoy vamos a hablar del brote psicótico, algo que hace aproximadamente 2 o 3 años, o a lo mejor un poco más, se habló mucho porque el actor Matías Ale tuvo una crisis, la cual fue filmada, tuvo un brote psicótico, el cual fue filmado. Entiendo que en ese momento se le dio el diagnóstico de brote psicótico, de hecho él lo comentó después en todos los programas a donde asistió. Y después de darse el brote, bueno, empezamos a hablar un poco sobre este tema para tratar de informar que realmente a cualquiera nos puede tocar esta situación y que puede ser desencadenada por ciertas situaciones también, y que a la vez existen lo que nosotros llamamos los prodromos. Los prodromos significan las situaciones previas que pueden hacer que, de hecho, algunos familiares o amigos se orienten un poco en este tipo de brotes o este tipo de situación. Algunos amigos de él comentaron, posterior a la internación y el tratamiento que él tuvo, que una de las actitudes que habían visto en él era, si el señor nos acompaña, el señor director nos acompaña a la siguiente placa, acá vemos un patrón de comportamiento que muchos amigos, como dije, vieron en Matías Ale una conducta desorganizada, inusual, sin sentido aparente, días previos u horas previas de despertarle este brote psicótico. Por ejemplo, tenía ideas extrañas, elevadas suspicacias, es decir, la persona había empezado a mirar con recelo a los mismos amigos, es decir, con una sensación interna de sensación de perjuicio o de daño o de potencialidad en cuanto a la peligrosidad. Eso significa una suspicacia, descuido en su apariencia, higiene y vestimenta, es decir, una persona que siempre se ha cuidado, de hecho vive de su físico y de su cuerpo, y en ese momento estaba bastante descuidado. Estamos hablando de días previos a la crisis. Esto hacía que se aísle socialmente y había empezado a tener problemas laborales y sociales a consecuencia de este tipo de conductas. Cuando normalmente nosotros lo que vemos, en definitiva, el brote psicótico se caracteriza por tener dos grandes síntomas. En la siguiente placa vamos a ver que los dos síntomas más importantes son las alucinaciones y los delirios. ¿Qué es lo que es una alucinación? Una alucinación es una alteración en la percepción de los sentidos, sentido gustativo, olfativo, táctil, auditivo y visual, que son los 5 sentidos que tenemos, dentro de los cuales las alucinaciones más frecuentes se dan a nivel visual y a nivel auditivo. Por ejemplo, es muy común que un paciente pueda llegar a sentir, a escuchar voces que le dicen, mirá, agarrá tal cosa y hacé tal otra, como por ejemplo agarrar un cuchillo y anda a cortarlo a fulano de tal, lo cual obviamente dentro de su alucinación él está totalmente convencido de esa realidad. Por eso un paciente en brote psicótico es muy peligroso para sí y para terceros. Muchas veces cuando el paciente tiene este tipo de alucinaciones, lo más probable es que tenga una internación y por supuesto un tratamiento psicofarmacológico inevitablemente. Otras alucinaciones que tienen son las alucinaciones visuales, es decir, observar cosas o personas en donde no las hay. Por ejemplo, es común que alguien mire a lo mejor al patio y ve, por poner un ejemplo, al general San Martín en el patio, o a una persona que le hace señas y le da una indicación y una orden determinada. La persona totalmente convencida de la realidad, aunque es algo irreal, es decir, el brote psicótico pierde el juicio de realidad. La persona en ese momento está convencida de la realidad, con lo cual sigue las órdenes que le puede estar escuchando o que le pueden estar indicando. Y con respecto a los temas de los delirios en realidad es un trastorno del contenido del pensamiento de la persona, en donde en general lo más frecuente es la sensación o la interpretación delirante, pensando que la persona que lo está mirando es, como dije, un potencial atacante. Estos son delirios persecutorios. Muchas veces las personas se pelean con los vecinos porque creen que los vecinos están golpeando las paredes para que la persona no duerma, o están haciendo ruido a propósito, o que pasan, prenden el auto y lo prenden tocando la bocina porque quieren no dejarle dormir la siesta a él. Es decir, empieza a tener este tipo de pensamientos persecutorios, pensamientos de daño, de perjuicio, que obviamente hace que la persona, al sentirse que es atacada sin serlo, empieza a actuar de manera defensiva y a veces contraatacando. Por eso una persona que esté delirando también es peligrosa para sí o para terceros, con lo cual la internación es lo que priva. En la siguiente placa
que esta es la última, vemos cuáles son las causas. Las causas de un brote psicótico en realidad pueden ser estas, el estrés es una de ellas. Todos sabemos que cuando uno llega a una situación de estrés está llegando a una situación límite donde el cuerpo ya le dice basta, es decir, le pasa una factura y le dice hasta acá llegamos y de acá en adelante se produce la enfermedad porque no me prestaste atención antes y los síntomas dejaste que sigan, como si nada hubiese pasado. La droga es muy común, es decir, una persona que puede consumir cocaína o marihuana o LSD o sustancias más pesadas, en general puede generarle un brote psicótico en tanto y en cuanto tengan una predisposición. Algunas enfermedades mentales, las más conocidas son dos: la psicosis maníaco-depresiva, que hablamos la semana pasada, es decir, lo que se llama trastorno bipolar, cuando el paciente se acelera puede tener delirio, inclusive cuando está muy depresivo, y también la esquizofrenia, que tiene algo muy parecido a este brote psicótico, pero no es lo mismo una esquizofrenia que un brote psicótico. Y por último, los trastornos de personalidad. Muchos habrán sentido hablar de lo que es el trastorno borderline o la personalidad límite, que es una persona que tiene un comportamiento de índole neurótico, pero que cada tanto puede hacer una crisis de tipo psicótica, alguna conducta, con lo cual puede alucinar y delirar. La pregunta que normalmente nos hacemos muchas veces es si la esquizofrenia es lo mismo que un brote psicótico. Y yo siempre digo, la esquizofrenia tiene brotes psicóticos, pero no todo brote psicótico es una esquizofrenia. El caso que acabamos de decir en realidad no tiene una esquizofrenia, pero las personas que tienen esquizofrenia tienen brotes psicóticos más repetitivos, un tratamiento mucho más prolongado, y entre brote y brote tiene una fase que se llama fase pasiva, que simula ser una fase, digamos, parecida a lo que es una depresión, con apatía, con desgano, con asocialización. En fin, es un cuadro un poco más florido, más crónico, más deteriorante también, por supuesto, que en general tratada hace que el paciente tenga una vida hoy, gracias a la cuestión psicofarmacológica, relativamente dentro de parámetros normales. Por supuesto que todo esto lo podemos llegar a evitar en tanto y en cuanto cuidemos nuestro cerebro.